interesante cuando las personas nos desafían a ver realidades de manera diferente que no teníamos en ese momento por nuestra edad, por nuestra madurez o por el momento en que nos encontramos en nuestras vidas. Es bien especial cuando personas nos ayudan a ver cosas que estaban ahí, que poseíamos, pero que no atendíamos. Una de las experiencias fue el mismo Jesús. Él mandó a 72 de sus discípulos, los escogió, los empoderó, les dio autoridad para poder expulsar demonios, y cuando regresaron con Él, regresaron sumamente animados. Dice en Lucas 10, 17 al 20, en los textos, en el versículo 17, dice: cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron a Jesús, le informaron llenos de alegría: Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Para ellos fue asombroso ver eso. Nunca en su vida habían experimentado tal autoridad que les había dado Jesús. Pero no sé cómo se sintieron, qué pensaron, qué hubo, que Jesús, no sé qué veía en ellos que les ayudó a hablarles de una gran realidad que poseían, que eran dueños, pero que no veía que se alegraran tanto. Y Jesús los aterriza con una frase muy, muy importante en este texto de Lucas 10, en el versículo 20. Dice: pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. No sé si ellos se rascaron la cabeza, no sé si, caray, pero Jesús les estaba diciendo una gran realidad que ellos necesitaban observar y alegrarse. Algo de lo que ya poseían. Para ellos fue nuevo esa expulsión de demonios, pero no habían entendido esta realidad que poseían, este gran tesoro. Y Jesús los centra en que se alegraran de que sus nombres estaban escritos en el cielo. No solamente en lo espiritual, nos pasa en la vida que personas que ya sean mayores, ya sea por una situación especial, nos ayudan a ver grandes realidades. Nosotros fuimos testigos de nuestro hermano Rubén Narváez, que vino y nos enseñó otra cara del sufrimiento, ¿cierto? Escuchar su testimonio, escuchar su historia, escuchar en su clase los 5 ingredientes, ¿no?, para superar los retos más difíciles de la vida. Y dijimos: caray, nosotros estamos viendo el sufrimiento de otra manera. Y la manera que nos enseñaba a través de la Biblia, a través de su testimonio, nos ayudó a ver esa gran realidad y ver con otros ojos la cara del sufrimiento. Y así en cada área humana, personal. De hecho, también hay grandes gurús, ¿no? Por ejemplo, del liderazgo. Personas pagan cientos de pesos para poder acudir a sesiones de liderazgo. Por ejemplo, está aquí uno de los autores más reconocidos en este momento, porque saben que cierta frase, que ciertas cosas, que ciertos ejemplos les va a ayudar en la mente de las personas. En esta mañana, en nuestro avance de la carta de Pedro, nosotros vamos a tener un caso similar. Un hombre mayor, el apóstol Pedro, casado, que ya tenía varios años siendo un discípulo de Jesús, que había tenido sus altibajos, va a poder escribir una de esas gran verdades de que no se pueden perder esta gran verdad, no la pueden dejar de observar, de vivir, de creer, de hacerla suya. Es turno en esta mañana que el apóstol Pedro nos enseñe y nos recuerde ciertas realidades. Yo quiero que tú pienses qué estás haciendo con esa realidad. El estudio de esta mañana se llama Transformados por su llamado. Transformados por su llamado. Y vamos a la primera carta de Pedro. Y vamos a comenzar, vamos a estar viendo del 4 al 10. Pero vamos a comenzar en el versículo 4 al versículo 5 y la primera parte. Es decir, hasta que llegue al punto el versículo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, y la parte del 5, la parte A, que es la primera parte hasta donde llega el punto. Dice lo siguiente: ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es
la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Versículo 5. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Vamos a detenernos en esa parte A. El apóstol Pedro, en esa madurez, en esa gran realidad, sabe, ahorita me brinqué, pero estábamos nosotros, sabemos nosotros que esta primera carta de Pedro es escrita a cristianos que no venían del judaísmo, que tenían una visión espiritual y una visión de la vida espiritual tal vez diferente. Sabemos que estaban situadas en esas 5 provincias romanas, la actual Turquía, estaban en Ponto, en Galacia, en Capadocia, Asia y Bitinia. El apóstol Pedro sabía que ellos venían con un trasfondo y que cuando tú entras a la vida espiritual, así como Jesús necesitó recordarles a esos discípulos emocionados que su nombre, que cuando pasaron a ser cristianos, su nombre había sido escrito en el cielo y que se alegraran de eso. El apóstol Pedro, un hombre mayor, un hombre maduro, necesitaba decirle a estos cristianos que entendieran una de las realidades que nosotros vamos a hablar, que fueron transformados por ese llamado que Dios les hizo a ser cristianos. Y Pedro utiliza una metáfora, les quiere explicar de lo que Dios los transformó a través de una metáfora. Y lo que nosotros acabamos de leer en la primera carta de Pedro, en el versículo 4, dice, lo que les está tratando de comunicar a través de esta metáfora es que ellos eran piedras vivas de su templo espiritual. Yo sé que no es la primera vez que tú escuchas esa parte de piedras vivas, pero lo primero que está dejando claro el apóstol Pedro a través de esta metáfora, lo primero que está poniendo en claro es la posición de Jesús. La Biblia y las cartas en el Nuevo Testamento no es la única metáfora que se utiliza a la iglesia y el lugar que ocupa Cristo. Otra de las metáforas que es utilizada es que la iglesia es un cuerpo y que Jesús es ¿qué? La cabeza, lo principal. De la misma manera ahora el apóstol Pedro está hablando con esta metáfora y diciéndoles, miren, Cristo es la piedra viva, primero, ¿verdad? Piedra viva, Jesús está vivo, no está muerto, y Él es la piedra principal, Jesús. Nuevamente da la posición que ocupa Cristo, como lo que era en la metáfora usada en el cuerpo. Y después lo que les dice es la realidad de ellos. ¿Qué eran ellos? Dice, y ustedes son piedras vivas de su templo espiritual. Familia, en la parte espiritual, ellos habían escuchado la historia en el judaísmo, que Dios había elegido en el pasado, elegir en un templo físico. Dios fue muy específico, qué materiales, de qué iba a estar hecho ese templo. Y si tú recuerdas, ese templo iba a tener oro, iba a tener plata, iba a tener bronce, iban a tener decorados específicos, cortinas específicas, lugares y medidas específicas. Nosotros hemos escuchado que hay atrio, que hay un lavacro, que hay un candelabro, que hay un lugar. Cuando Dios decide, Dios es el que decide habitar y Él es el que pone las condiciones en donde Él va a decidir estar en su presencia. Y ellos habían escuchado, estos hombres gentiles, así como tú y yo hemos escuchado, que Dios había decidido habitar en un templo físico. Y nosotros hemos escuchado esas historias de cómo fue transicionando. Primero fue una carpa, después empezó el proyecto de construcción del templo, que lo hizo y lo ejecutó Salomón, que personas ahorraron, que personas dieron oro, plata, para que esto fuera construido, porque Dios eligió que ese templo fuera construido de manera específica. Y ahora, el apóstol Pedro entendió que cuando Jesús resucitó, todo cambió. Cuando Jesús resucitó, todo cambió. Ahora, la presencia de Dios ya no está en un lugar físico.
Ahora es un lugar, un templo espiritual. Y Dios nos considera a ti y a mí como piedras vivas de ese templo. Ojo con esto, de esta realidad. Nosotros muchas veces vivimos con mucha inseguridad de no ocupar o de sentirnos menos, de yo que puedo contribuir a un reino y a algo tan grande. Para Dios eres muy valioso, no importa si eres madre soltera, no importa si eres una persona mayor, no importa si no estudiaste una carrera, lo que sea, para Dios es muy importante que tú entiendas que tú no solamente eres una piedra en el templo espiritual, eres una piedra viva, tienes una función, ocupas un lugar muy importante, como en la antigüedad ocupaba un lugar muy importante lo que Dios había decidido. Familia, yo quiero hoy honrar a aquellos que han tomado esa posición de ser piedras vivas. Nosotros sé que tenemos un trasfondo y una experiencia de que solamente algunos pueden contribuir grandemente al movimiento de Dios. Pero lo que tenemos hoy, en cuestión de cosas que nosotros podemos tomar, por ejemplo, hubo una piedra viva que decidió traducir una Biblia a nuestro idioma. Un hombre humano que decidió, del idioma griego, del idioma hebreo, voy a poner mi vida, mi esfuerzo para traducir a cierto idioma. Hemos escuchado, ¿no? Por ejemplo, Lutero decidió hacerlo en alemán. Y así nosotros, para tenerlo en español, nosotros sabemos que detrás de todo hubo un equipo, hubo personas que decidieron ser piedras vivas en el templo del Señor. Eso muchas veces nosotros como discípulos, como cristianos, nosotros no lo entendemos y nos limitamos a participar. Nos limitamos a descubrir que nosotros somos piedras vivas y piedras como personas fundamentales en lo que es el templo de Dios. Vamos a más adelante en el versículo 5, en la parte B, por favor. 5b, que dice: además, son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Como dicen las Escrituras, vamos hasta el 8. Pongo en Jerusalén una piedra principal, elegida para gran honra, y todo el que confíe en él jamás será avergonzado. Así es, ustedes, los que confían en él, reconocen la honra que Dios le ha dado, pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Versículo 8. Además, Él es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Yo quiero enfocarme en lo que decía en el versículo 5, la parte B que comenzó este texto, en donde dice, además son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Otra parte de lo que Dios nos transforma, no solamente nos transforma en piedras vivas, personas que ocupamos un lugar en el templo de Dios, en la presencia donde Dios habita, en donde Dios actúa con su poder, sino, familia, nuestra visión es que muchos de nosotros crecimos entendiendo el sacerdocio como una persona que nos enseñaba y hablaba de un evangelio y cosas así. Esa es nuestra visión. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, que somos sacerdotes, es algo que no entendemos muchas veces. Y cuando nosotros nos volvemos al cristianismo, solamente le quitamos tal vez la ropa a la persona y listo, pero también lo entendemos. Él es el que ha de edificar, construir, participar en el templo espiritual que es la iglesia. Y lo que Pedro está diciéndole a cada uno, así como a cada uno les decía, ustedes son piedras vivas, pero no solamente piedras vivas.
Cuando estamos hablando del templo de Dios, el templo espiritual, el templo de una divinidad, se requiere sacerdotes que servir. En la antigüedad, en ese templo que yo te decía, que hemos escuchado sus historias y lo que hemos escuchado, cómo se construyó en el Antiguo Testamento y todo, no solamente era un templo hermoso, sino que Dios eligió una tribu que fueran los sacerdotes. No sé si tú te recuerdes a personas que querían tomar el lugar del sacerdocio. Una de las historias más famosas en donde Dios es celoso con la elección sacerdotal para su antiguo templo. Obviamente fueron la tribu de Leví, los levitas, Aarón, sus hijos, iban a ser los sacerdotes y todos los que iban a fungir. Y en una ocasión has escuchado que recuperaron el arca del pacto, fueron a traerla y solamente los sacerdotes eran los acreditados para tocar los utensilios sagrados, para utilizar las cosas, y se le ocurrió a alguien que no era levita tocar esa arca y cayó muerto. Instantáneamente cayó muerto. Esa arca pasó algo que dice, comenta la palabra de Dios, que se quebró la rueda, pasó algo y solamente quiso detenerla, no pensó en usurpar el lugar sacerdotal, fue una reacción natural, pero en ese momento cayó muerto. Dios, no solamente en su templo, se preocupó en el templo en la antigüedad, sino que Él también se preocupó por el trabajo sacerdotal. No tiene ningún sentido tener un templo sin sacerdotes. En ese templo habitará la presencia de Dios, se pueden acercar a Dios los sacerdotes, eso era lo que pasaba en la antigüedad, y nuestra visión actual es esto. Nuestra visión actual no es vernos a todos como sacerdotes. Nuestra visión es uno o algunos, en nuestra visión es uno y algunos que le ayudan al sacerdote son el equipo que sirven. En la iglesia cristiana, el pastor y su equipo son los que ayudan y sirven en la iglesia. Familia, yo sé que tú estás escuchando eso y que te dices, oye Fer, pero yo ya lo sé, yo sé las piedras vivas, yo sé que soy un sacerdote, pero yo quiero preguntarte de todo corazón, ¿estás tomando este privilegio de poder participar como una piedra viva en el templo de Dios y realmente verte como un sacerdote? Eso yo creo que hay una gran necesidad. Eso tiene que ver que tú estás desempeñando un rol en la iglesia, un rol activo, que estás participando en aquello que Dios que te está... en la parte sacerdotal, hermanos, es un gran privilegio. Porque uno de los más grandes privilegios para los sacerdotes era acercarse a la presencia de Dios con confianza. Obviamente les dio una vestimenta, les dio instrucciones, etcétera. Pero tú como sacerdote, yo como sacerdote, uno de nuestros principales privilegios es que nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios, no por lo que seas, no por cuánto tienes. Si tú te fijas, cuando tenemos un pensamiento en donde no somos piedras vivas y no somos sacerdotes, es fácil identificar esto que te voy a decir. Muchas veces has escuchado el comentario de que te sientes más, de que te sientes más maduro, más no sé qué, porque tienes mucho tiempo en la fe. O sea, piensas que tienes más privilegios con Dios o no sé, más conocimiento, más no sé, porque tienes más, como si nos mereceríamos más cosas por simplemente tener más tiempo al lado de Dios. Dios a todos los cristianos y a ellos les decía, ustedes son piedras vivas. Segundo, les decía, son sacerdocio santo por Cristo. Eso Cristo les dio este privilegio de poder, esto les decía en sus mentes, pueden acercarse con toda confianza a Dios. Yo quiero preguntarte cómo es en tu vida personal, en tu vida de acercarte a Dios, con qué confianza tú te acercas a Dios. Cuando tú estás orando, cuando tú tienes un problema, cuando tienes una angustia, cuando tienes algo, ¿cómo es que te acercas a Dios? Muchas veces personas les piden, oye, ¿puedes orar por mí? Es que a ti Dios te va a escuchar más, es que tú estás más cerca de Dios. Muchas veces ese pensamiento impregna en las mentes de muchas personas
por no entender que Cristo, a todos aquellos que hemos confiado en Cristo, nos ha hecho sacerdotes. Yo quiero que en esta mañana tú pienses en ese privilegio que tú tienes. El sacerdote tenía varias funciones en la antigüedad en el templo de Dios: el privilegio de acercarse, el privilegio de ofrecer holocaustos y ofrecer cosas para ofrenda de Dios, el poder ayudar a las personas como si fuera un intermediario. Llegaban las personas, les pedían: mira, pequé de esta manera, y había holocaustos de perdón que solamente los sacerdotes estaban autorizados. Yo quiero pedirte con todo mi corazón que tú puedas pedirle a Dios, que es el que edifica su templo: Dios, ¿qué lugar elegiste para mí? Porque yo quiero ejercer mi sacerdocio. Porque la iglesia no es esto, uno sirviendo a muchos o pocos sirviendo a muchos. El verdadero sacerdocio es que todos somos sacerdotes. ¿Ustedes se imaginan las iglesias en donde realmente entienden y viven esta realidad? Aunque la iglesia sean 10, sean 15, sean 20. Es algo muy especial cuando todos entienden el privilegio. Hay personas, podemos ser discípulos que por nuestra realidad de vida, por nuestra situación de nuestros hijos o cosas así, pensamos: yo en este momento yo renuncio a mi trabajo sacerdotal. No podemos renunciar a ese privilegio. Y lo siguiente que nosotros queremos ver, el versículo 9, por favor, 2:9, dice: pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido. Nuevamente dice: son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Familia, el apóstol Pedro no solamente les está diciendo que ellos son piedras vivas en el templo, no físico, sino espiritual de Dios. En este momento, personas cercanas a mí piensan que mi matrimonio no es válido porque no me casé en un templo físico, como fue en una terraza. O sea, fue como: no, esto no vale. Las personas siguen pensando que Dios habita en templos físicos. Y después de que Jesús resucitó, no nosotros elegimos cómo iban a ser las cosas. Dios eligió que ya no iba a haber un templo. De hecho, el mismo momento que resucitó Cristo, se rasgó la cortina que dividía al lugar santísimo del lugar santo. Es decir, ya no más, este lugar es un lugar especial. Desde el instante que resucitó. Yo quiero pedirte que tengamos temor, porque tú y yo, verdaderamente, porque Dios lo eligió, somos piedras vivas. Su presencia está entre nosotros. Tengamos temor, tengamos alegría, tengamos paz. No sé cómo te sentirías por ejemplo, para los judíos. Era bien interesante viajar a Jerusalén, viajar al templo y poder experimentar cosas. Yo te quiero decir que si aún en tu corazón esta realidad, así como Jesús decía: hey, acuérdate de que tu nombre está escrito en el libro, en los cielos. El apóstol Pedro nos está diciendo: ustedes son las piedras vivas y la presencia de Dios está entre ustedes. Segundo, son sacerdotes. Fueron puestos en el lugar de más grande privilegio, en el templo de Dios, porque ustedes pueden acercarse a la presencia de Dios, porque Cristo lo dio así, de esa manera, el acceso. Y también ustedes pueden sacrificar en Cristo Jesús y sus ofrendas serán agradables. Lo que acabamos de leer
es que su llamado también nos transforma en ser una nación santa, un pueblo que pertenece a Dios. Cuando yo he leído la Biblia, quiero decirles que cuando leo Éxodo y cuando Dios rescata a su pueblo, yo pienso en la sensación de los israelitas de saber que ellos eran algo privilegiados delante de Dios. Quiero que tú tengas en tu mente el momento de las plagas. Imagínate en la primera plaga, en donde Dios quiso rescatarlos de Egipto, en la primera plaga, y que se levantan y que se voltean a ver las casas donde ellos habitan y no los tocó la primera plaga. Segunda plaga, tercera plaga y no los tocaba. Yo quiero que tú pienses en lo que ellos experimentaron. Yo cuando leo también que Dios le mostraba y se presentaba a ciertos personajes porque eran parte del pueblo que Él eligió, yo me siento qué increíble, ¿no?, que fue para ellos. También quiero que tú te imagines ellos caminando y Dios defendiéndolos porque eran un pueblo elegido, un pueblo especial, diciéndoles, ustedes son mi pueblo, yo soy su Dios. Y nosotros hemos escuchado esas historias en donde se iluminaba con una nube, con un gran fuego en las noches, cómo los alimentaba, cómo hacía, porque ustedes son mi pueblo, yo soy su Dios. Dios, lo que les está recordando el apóstol Pedro, es que nosotros somos ahora eso, una nación santa. Y lo dice con cuestiones descriptivas, como lo que dice, ustedes antes no tenían identidad como pueblo. Familia, esta escritura recuerda que está hablando a los cristianos que no vienen del judaísmo y no eran parte de algo, una nación especial. Dice, pero ahora son pueblo de Dios. Son sacerdotes del rey, una nación santa. La palabra que más me llama la atención es posesión exclusiva de Dios. Posesión exclusiva de Dios. Otra de las cosas que nosotros somos llamados es, yo quisiera, lo que el apóstol Pedro está diciéndoles es, aparte de ser piedras vivas, aparte de ser sacerdotes, son una nación en donde Dios está protegiéndolos, está cuidándolos, está alimentándoles, está proveyéndoles. Eso también me lastima en el aspecto de que en este momento la creencia espiritual es que todas las religiones son lo mismo. Qué bueno, qué increíble que crees en Cristo, pero otras personas dicen, bueno, pero yo creo en otra cosa y también es igual válido. ¿Quién es la piedra principal? Cristo. ¿Elegido por quién? ¿Por nosotros? Dice, elegido por Dios. Gente lo ha rechazado. Cuando está hablando que gente lo ha rechazado, es que gente lo ha evaluado y dicho, no, esto no es la piedra principal, desechada. La palabra que utiliza en el griego es que gente se dio el tiempo de poder observar a Cristo, que es la piedra, y desecharlo. Yo me encuentro con que personas no se dan ni el tiempo de poder conocer a Cristo, de saber de Él. Solamente pues se quedan con lo que saben, con las historias que han escuchado, tal vez con las que ven en internet. Y la otra parte, familia, de ser una nación santa, yo quiero decirte que también nos podemos quedar cortos en ser un pueblo elegido, una nación santa. Y nuevamente el apóstol Pedro está diciendo, miren, ustedes necesitan distinguirse de las demás personas. ¿Sabes cuánto le batallé para que el pueblo de Israel se distinguiera de las naciones? Que entendieran las naciones, ¿por qué es especial este pueblo? Porque ellos respetan a Dios, un Dios que les dio sus leyes, los 10 mandamientos, y muchas veces esa nación no se distinguió. Empezó a casarse con las mujeres extranjeras y mezclarse, y ya no parecía un pueblo, una nación santa elegida por Dios. Lamentablemente, hoy la iglesia muchas veces no nos distinguimos de las demás personas. Nuestro estilo de vida, ese privilegio sacerdotal de podernos acercar a Dios, muchas veces ya no se nota en nuestro carácter.
Muchas veces ya no se nota en nuestros matrimonios, en nuestra crianza. Ya no parecemos una nación santa. Ya no parecemos un pueblo que le pertenece a Dios. Empezamos a mezclarnos y el gusto de los santos, el gusto de la iglesia, el gusto de los sacerdotes, en gusto de música, de películas, de entretenimiento, de cosas, se parece al gusto del mundo. En los trabajos se parecen al mundo. Todos nos podemos parecer al mundo, ya no somos distinguibles. Y sabes, así como Dios espera que seamos piedras vivas, que seamos sacerdotes, y que es un privilegio que Dios nos escoja como una nación santa, este pueblo ha de distinguirse, porque se ve en hechos que tú te acercas a Dios en tu matrimonio, en tu vida personal, en tu santidad, en tu forma de hablar. Hay algo diferente. Eso muchas veces te lo decían cuando fuiste un joven cristiano, tal vez porque eras muy radical, tal vez porque tenías y estabas viviendo tu primer amor. Pero estas personas que vivían en Capadocia, el apóstol Pedro les decía, es cierto que están sufriendo. Y el Espíritu Santo decía, y están a años de sufrir la más grande persecución. Pero ustedes son piedras vivas en donde Dios habita. Ustedes son sacerdocio, real sacerdocio. En Israel está la tribu sacerdotal, que es la tribu y está la tribu real, que es la tribu de Judá, donde venían los reyes. La tribu real, la tribu de los reyes y la tribu sacerdotal. Y dice, ustedes son sacerdocio real. Sacerdocio que Cristo puso. Sacerdocio que Cristo nutre. Entonces hoy en esta mañana, recordando esta realidad, yo quiero decirte que, hermano, no sé cómo decirte, eres muy valioso y te necesitamos. Porque tú eres una piedra viva y con tu fortaleza al templo espiritual de Dios, así como en el cuerpo que Dios da a través de otros escritores, la metáfora que eres parte del cuerpo, por favor, no te permitas de ser un asistente. No puedes, el cuerpo no puede detenerse sin afectar a lo demás. Las piedras vivas, también yo quiero pedirte, no seas una piedra muerta, una piedra que no solamente está ahí. También quiero decirte que aprecies el lugar sacerdotal con tan solo disfrutar tu relación con Dios. Era seguro que los sacerdotes que eligió Dios los escuchaba, podían acercarse a Él y podían ofrecer sacrificios, porque así lo decidió Él. Y también lo último que quisiera pedirte es, familia, enseñémosle al mundo que somos un pueblo para Dios. Distingámonos, arrepiéntete si en tu trabajo eres igual que los demás, si en tu familia, si en tu escuela, si en tu matrimonio, no puede ser así. Así que el apóstol Pedro les estaba diciendo, ustedes fueron transformados por el llamado que recibieron, siendo piedras vivas, sacerdotes y nación santa. Acompáñame en una oración, por favor. Todopoderoso que estás en el cielo, yo te quiero dar gracias porque las piedras vivas trascienden este lugar de pocos miembros. Hoy nos visitan de Tepic, de Colima, de Los Ángeles. Qué increíble, Señor, que tu morada, que tu templo no está en un lugar físico. Gracias, Dios, yo te quiero dar por tu presencia, por considerarnos a nosotros piedras vivas de tu templo espiritual. Mucho más te doy las gracias por permitirnos el privilegio de ser sacerdotes reales, de tener, Padre, el acceso total a tu presencia, de poder orarte, Señor, en el nombre de Jesús y ser escuchados, de poder hacer sacrificios espirituales para ti y ser recibidos en Cristo. Te queremos pedir, Padre, que nos ayudes a ser esa nación santa que tú anhelabas
Padre, en Israel y que tú anhelas en nuestras vidas. Padre, levanta en nosotros toda convicción que esté caída y ayúdanos a arrepentirnos si estamos queriéndonos imitar a las naciones que nos rodean, Señor. Porque es fácil, Padre, mimetizarse, es fácil imitar las personas que nos rodean en nuestro vocabulario, gustos, convicciones, celo y moral. Te quiero dar gracias por todos esos hombres y mujeres, Padre, que toman estas verdades y las llevan a cabo en sus vidas. Quiero sumarme, Dios, a ser esa piedra viva, a ser ese sacerdote real y ser parte de una nación celosa de ti, Padre, para que puedan brillar nuestras obras. Es en Cristo Jesús en quien te pido y te oro esto. Amén.